Meliodas en Kimetsu no Yaiba capítulo 3. Después de que Kanae diera su último aliento, pasaron 30 minutos donde Shinobu se la pasó abrazada a su hermana mientras lloraba. Meliodas se quedó todo ese tiempo en silencio y sin poder evitarlo recordó a Elizabeth las veces que ella murió frente a él gracias a su maldición. Lo siento Shinobu, si hubiera sabido que podía evitar esto lo hubiese hecho. Diría Meliodas a Lococho menor. No te disculpe Meliodas, no es tu culpa. Como dijo mi hermana, tú solo quería volver a tu hogar. Diría Shinobu calmándose un poco. Meliodas solo hace silencio por varios segundos. Sé que no es mi culpa, pero no puedo evitar sentirme mal por no ayudar a alguien que me ayudó sin ni siquiera conocerme. Diría Meliodas. A mi hermana le gustaba ayudar a la persona sin tener nada a cambio, por eso siempre era querida por todo. Diría Shinobu tristemente. Con lo poco que pude ver entre ustedes dos se llevaban bien. Diría nuevamente Meliodas. Si mi hermana y yo siempre nos llevamos bien, aunque me hacía enojar algunas veces. Respondería Shinobu con tristeza. Ya veo. Yo tengo un hermano menor y me hubiese gustado al menos llevarme la mitad de bien de como tú te llevaba con Kanae. Diría Meliodas con un poco de culpa. ¿Y por qué no te lleva bien con él? Preguntaría Shinobu. Lo alejé con mi actitud, sin razón alguna lo trataba mal cuando él solo quería pasar tiempo conmigo. Ese es un error que por siempre me voy a arrepentir. Diría Meliodas un poco triste. ¿Y por qué no te disculpa con él cuando lo vea? Diría Shinobu. Ya lo intenté y no funcionó, lo dejé solo con mi padre cuando decidí traicionarlo y no seguir sus órdenes que poco a poco me estaba arruinando la vida. Yo estoy seguro que mi padre alimentó su odio hacia mí. Diría Meliodas. Ya veo, pero ¿a qué te refieres con que traicionaste a tu padre? Preguntaría Shinobu. Prefiero no entrar en detalle. Respondería Meliodas. Entiendo, pero dime una cosa Meliodas, ¿por qué no nos dijiste que era tan fuerte? Vimos tu espada pero solo pensamos que era para defenderte de asaltante y animales salvaje. Preguntaría Shinobu viendo al rubio. Lo siento, no pensé que fuera necesario decirle, además dudo que me hayan creído en ese momento. Respondería Meliodas. Tienes razón, pero dime qué te hizo volver a esta aldea después que te haya ido al otro pueblo. Preguntaría Shinobu un poco seria. Ya lo había olvidado, en el camino cuando iba a la otra aldea me encontré con un demonio y me dijo que la única forma de matarlo era con una katana Nichirin. Así que decidí volver para que Kanae me dijera cómo conseguir una. Diría Meliodas tranquilamente. ¿Una katana Nichirin? Para poder tener una tiene que pasar una prueba y así será parte de los cazadores de demonios y podrá tener tu katana especial. Diría Shinobu. Ya veo, eso suena aburrido y largo. Mejor seguiré matando demonios con mi llama. Diría Meliodas. Por cierto Meliodas, ¿qué respiración usaste? ¿Cómo pudiste detener la regeneración de ese demonio con tanta facilidad? Preguntaría Shinobu viendo al rubio. ¿Respiración? ¿A qué te refieres? Preguntaría Meliodas confundido. ¿Acaso la llama que usaste no fue tu respiración? Preguntaría Shinobu. No, simplemente hice que esa llama rodeara mi espada. Respondería Meliodas sin más. ¿Pero cómo hiciste eso? ¿Cómo fue posible? Preguntaría Shinobu un poco alterada. Meliodas se da cuenta que estaba dando demasiado detalle y decide terminar la conversación. No lo sé, lo hago desde hace mucho. Shinobu, me tengo que ir, tengo cosa que hacer. Diría el rubio poniéndose de pie. No, tú no te irás, tengo que llevarte con el patrón para que le diga todo a detalle. Diría Shinobu seriamente. Lo siento, pero será para después. Diría Meliodas. Vendrá conmigo quiera o no. Diría Shinobu agarrando a Meliodas del brazo. Tengo que volver a Britania, si no encuentro una manera de regresar me volverá a ver. Hasta luego. Diría Meliodas antes de darle un pequeño golpe en el cuello dejándola inconsciente. Ya me he desviado demasiado. Será mejor irme a otro lugar más lejos de aquí para seguir preguntando. Pensaría Meliodas antes de retirarse. Una hora después. Meliodas había llegado a otro lugar muy lejos de esa aldea gracias a sus alas de demonio. Este lugar es más grande, me imagino que aquí alguien tiene que saber de Britania. Pensaría Meliodas. Meliodas se acerca poco a poco a la gran ciudad. Hola señor, ¿me puede decir cómo se llama este reino? Preguntaría Meliodas a un hombre que estaba en lo que parecía ser su negocio. ¿Reino? ¿De qué hablas niño si esto es Tokio, la capital de Japón? Diría el sujeto exaltado. Lo siento, no lo sabía, no se altere. Diría Meliodas con una gota de sudor.
Si tiene razón niño, siempre exagero lo más mínimo, discúlpame. No hay problema, bueno ahora seguiré con mi camino, muchas gracias por decirme dónde estaba. Diría Meliodas con sus manos en la nuca. Espera, ¿no va a comprar de mi comida? Diría el hombre. Lo siento señor, pero no tengo dinero. Diría Meliodas sin más. Ven, yo te invito, eso me hace pensar que no quiere probar mi comida porque es mala. Diría el hombre. A Meliodas le cae una gota de sudor, pero acepta comer, ya que desde antes de él llegar al mundo de Kimetsu no Yaiba no había comido nada. En otro lugar lejos de ahí, una peli negra con el uniforme de cazadores de demonio estaba abriendo los ojos. ¿Dónde estoy? Shinobu, quien había acabado de despertar del pequeño golpe de Meliodas, se levanta. Los Kakushi que la llevaban en una camilla se sorprendieron. Señorita Shinobu ya despertó. Diría uno de los sujetos con respeto. ¿Dónde está él? Preguntaría Shinobu seriamente. ¿Dónde está quién? Preguntaría el otro sujeto. Meliodas, ¿dónde se metió? Es un chico rubio de mi misma edad. Preguntaría Shinobu seriamente. Lo siento señorita Shinobu, pero solo la encontramos a usted inconsciente junto a la pilar de la flor. Diría un Kakushi un poco triste por la muerte de la pilar. Shinobu aprieta sus puños al recordar la muerte de su hermana. Ese maldito demonio, juro que lo mataré pase lo que pase. Pensaría Shinobu enojada. Díganme dónde está el cuerpo de mi hermana. La lleva otro grupo a la finca de la mariposa. Diría el Kakushi. De vuelta con Meliodas. Este ya había terminado de comer lo que el señor lo invitó y tuvo que admitir que ese ramen estaba exquisito. Bien, ahora que estoy satisfecho trataré de conseguir información. Aunque aún es de noche, quizá en este lugar haya demonio, ya que hay mucha persona por este sitio, me será difícil identificarlo ya que parecen humano. Será mejor estar preparado. Pensaría Meliodas. Después de unos minutos donde Meliodas estuvo caminando y preguntando sobre su destino sin éxito alguno, se rinde. Es inútil, nadie sabe sobre Britannia, lo mejor será esperar que Merlin venga por mí. Pero si dura mucho, tal vez dure algunos días, incluso meses, bueno, para no perder tiempo pondré una taberna en este lugar. Si eso haré, trabajaré y pondré mi taberna. Meliodas sería sacado de su pensamiento por una persona. Oye niño, ¿necesita ayuda? Veo que está dando vuelta de hace rato, ¿acaso busca a alguien? Diría un sujeto alto. Meliodas se le queda viendo y ve uno colmillo largo y su piel pálida. ¿Acaso es un demonio? Tiene lo colmillo largo y la piel pálida como el sujeto que asesinó a Kanae, de seguro es un demonio, será mejor seguirle el juego, quizá me dé información importante sobre la luna demoníaca. Pensaría Meliodas. Sí señor, estoy perdido y la verdad no sé cómo llegar a mi pueblo. Diría Meliodas con tranquilidad. ¿O con que eso es lo que te pasa? Bueno, ¿qué tal si me acompaña a la estación de trenes y en el camino me dice de dónde eres? Quizá un oficial te pueda ayudar a volver. Diría el sujeto con una sonrisa. ¿En serio? Se lo agradecería mucho. Diría Meliodas también con una sonrisa. Bien, entonces sígueme. Meliodas sin oponer resistencia iría tras el sujeto. Dos personas que estaba viendo esto a escondida deciden seguirlo. Después de unos 10 minutos donde Meliodas seguía el sujeto, al fin se detuvieron en un callejón solitario. He conocido humano estúpido, pero tu niño, eres el más tonto que he visto. ¿Así que eres un demonio? Bueno, al menos mi sospecha eran ciertas, eres un demonio. Diría Meliodas con la cabeza del demonio en sus manos. El demonio se da cuenta que Meliodas le había cortado la cabeza gracias al sonido que provocó su cuerpo al caer. ¿Qué? ¿Cómo pudiste cortarme la cabeza sin que me diera cuenta? Preguntaría el demonio asustado. Meliodas iba a hablar pero lo interrumpe el demonio. ¿Acaso eres un cazador de demonios? Diría el demonio aún asustado. Haz silencio demonio, aquí el que hace las preguntas soy yo. Si no quiere que te mate ahora mismo, haz silencio y responde mis preguntas sin vacilar. Si aún no te ha dado cuenta, no te ha comenzado a desintegrar gracias a que no te corte con una katana Nichirin. Diría Meliodas seriamente. Está bien, pregúntame lo que quieres saber. Diría el demonio asustado. ¿Qué sabes sobre la luna demoníaca? Preguntaría Meliodas. Sé que son los 12 demonios más fuertes con habilidades sorprendentes y una regeneración mayor que cualquier demonio. Diría el demonio asustado. Meliodas con su otra mano da un chasquido, así quemando el cuerpo del demonio que se estaba levantando para atacarlo. Lo próximo que queme será tu cabeza. Diría Meliodas seriamente. ¿Cuál? ¿Cuál es tu siguiente pregunta? ¿Porque hay mucho humano convertido en demonio? ¿Acaso el rey demonio le dio unas órdenes a los demonios rojo dar su sangre? Preguntaría nuevamente Meliodas.
No, no lo sé, no puedo hablar de eso. Diría el sujeto asustado. Habla o te mato ahora mismo. Diría Meliodas con un tono de voz más amenazante. No lo sé. Diría el demonio antes de comenzar a quemarse. ¿Qué es esto? Se siente como si la luz del sol me estuviera quemando. Pensaría el demonio antes de desaparecer en ceniza. Meliodas luego de eso se limpia las manos y mira hacia un techo. ¿Cuánto tiempo van a seguir escondiéndose demonios? Sé que me siguen desde que seguí el juego de ese sujeto. Diría Meliodas más tranquilo pero un poco serio. De lo tejado bajan dos personas, una mujer y un chico. Díganme por qué no decidieron intervenir para salvar a su compañero. Preguntaría Meliodas. Ese demonio no es nuestro compañero, a diferencia de él nosotros no estamos bajo el control del rey demonio. Diría la mujer tranquilamente. Meliodas levanta unas cejas. Hace mucho tiempo pude liberarme de su control. Diría la mujer. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no me han atacado? Diría Meliodas un poco serio. El otro sujeto iba a hablar pero fue detenido por la mujer. Mi nombre es Tamayo y él es mi ayudante Yuchiro, y está en lo cierto, ambos somos demonios pero no comemos carne humana. Diría la llamada Tamayo. ¿Que no comen humano? ¿Cómo puedo confirmar lo que me dicen? Diría Meliodas desconfiando. Oye, ¿cómo te atreves a dudar de la palabra de la señora Tamayo? Todo lo que dice es cierto. Yuchiro es suficiente. Diría Tamayo. Sí señora. Diría Yuchiro. Sé que no confía en mí por ser un demonio, pero créeme, yo también quiero acabar con el rey de los demonios y sus lunas demoníacas. ¿Tú tienes información sobre esas lunas demoníacas? Preguntaría Meliodas. Así es, si quiere me puede acompañar a mi escondite y te digo más detalles sobre los demonios. Diría Tamayo. Yuchiro quería decir algo pero la mirada de Tamayo hizo que se asustara. Meliodas entendería que Tamayo solo quería irse de ese lugar gracias a que estaba amaneciendo. Está bien. Diría Meliodas guardando su espada y dando una sonrisa. Está bien, síguenos. Diría Tamayo. Después de 10 minutos los tres llegaron a una pared. Ya llegamos. Diría Yuchiro. Meliodas se confunde y pensaba que lo habían engañado, pero no vería hostilidad en ninguno de los dos. Yuchiro y Tamayo sin decir nada atravesaron la pared. Meliodas se sorprende pero decide seguirlo. Meliodas al entrar vería una casa y enfrente de esa casa estaban los dos demonios. Vaya, no pensé que aquí hubiera una casa. Diría Meliodas un poco sorprendido viendo el alrededor. Al nosotros ser traidores de los demonios, tenemos que ocultarnos para que nos no maten. Diría Tamayo. ¿Traidores? ¿Por qué razón traicionaron a los suyos? Preguntaría Meliodas. Entremos y te explicaré todo a detalle. Diría Tamayo. Meliodas asiente y seguiría a la demonio mientras Yuchiro iba atrás de él. Meliodas, aunque se veía tranquilo, no bajó la guardia. Ya dentro de la casa Meliodas se sienta donde Tamayo le indicó. Dime Meliodas, ¿por qué tú siendo un cazador de demonios no usa el uniforme y hablas con dos demonios? Preguntaría Tamayo. Se equivoca señora, yo no soy un cazador de demonios. Diría Meliodas con una sonrisa. ¿Que no eres un cazador de demonios? ¿Y cómo explica esa respiración de llamas negra que utilizaste? Diría esta vez Yuchiro. Eso no fue una de esa respiración de la que usan los cazadores, solamente son habilidades de donde vengo. Diría Meliodas tranquilamente. ¿Y de dónde viene? Preguntaría Tamayo. Vengo de Britania y me preguntabas, ¿y usted sabe dónde queda? Diría Meliodas curioso pero en el fondo sabía la respuesta. Lo siento, perdón, ¿cuál es tu nombre? Preguntaría la mujer. Soy Meliodas. Diría el rubio señalándose. Lo siento Meliodas, pero nunca había escuchado de ese lugar. Diría Tamayo tranquilamente. Ya esperaba esa respuesta. Diría Meliodas. Y dime Meliodas, ¿qué te impulsa a acabar con los demonios? Preguntaría Tamayo interesada. No puedo dejar que las personas sigan muriendo en mano de los demonios, desde hace muchos años los demonios han estado asesinando a los débiles. ¿Es un buen motivo? Me preguntaste de por qué traicioné a los demonios si nosotros también somos unos. Desde hace muchos años fui convertida en demonio por el mismo rey de esa criatura. Meliodas se sorprende porque no pensaba que alguien pudiera soportar la sangre de su padre. Aunque Meliodas no sabía que este rey demonio no es su padre. ¿Cómo pudiste soportar su sangre? Si él es muy poderoso, su presencia hace que este lugar tiemble. Diría Meliodas sorprendido.
Si tiene razón de que el rey demonios es muy poderoso, pero hubo alguien que pudo hacerle frente hasta el punto que el rey demonio tuvo que huir para no perder su vida, y gracias a eso pude liberarme de su control. Gracias a ese cazador de demonios es que pude ver con claridad que yo había elegido el mal camino, gracias a él pude evitar comer humano para sobrevivir. Diría Camayo. Meliodas estaba más impactado ya que según esa mujer hubo alguien que pudo hacerle frente a su padre y no se enteró. Quizá esa hubiera sido la oportunidad de matarlo y quitar su maldición que comparte con Elizabeth. Pero si ese sujeto sigue con vida, lo buscaría para unirlo a los 7 pecados capitales. Dígame una cosa, señora Tamayo, ¿acaso ese sujeto que pudo derrotar al rey demonio sigue con vida? Preguntaría Meliodas curioso. Lamentablemente no, hace muchos años de ese suceso y la verdad es he estado buscando la forma de ayudar a los cazadores de demonio para matarlo, pero dime Meliodas, ¿por qué te impactó tanto de que un cazador haya derrotado al rey de los demonios? Diría Camayo. Meliodas esta vez estaba serio y no sabía si contarle que era un demonio. Tamayo y Yuichiro notaron la seriedad de Meliodas y se estaban preguntando el por qué. Meliodas da un suspiro. Díganme una cosa, ya que usted pudo salir del control del rey demonio, ¿tiene alguna forma de quitar maldiciones? ¿Maldiciones? No tengo esa habilidad Meliodas, lo siento. Diría Camayo. Meliodas aprieta sus puños. Si me hubiera enterado que el rey demonio casi fue asesinado hubiese solucionado esto desde hace tiempo. Diría Meliodas un poco enojado. ¿Acaso el rey demonio te hizo algo? Preguntaría Camayo. Ese miserable, si tan solo tuviera el poder de vencerlo. Diría Meliodas un poco enojado. ¿El rey demonio asesinó a tu familia o lo convirtió en demonio? Preguntaría Camayo. Creo que no vale la pena mentirle, esto no me afectará ya que no cambiará mi objetivo. Diría Meliodas. ¿Y qué es? Diría Camayo interesada. Soy Meliodas primogénito y sucesor del trono del rey de los demonios. Diría Meliodas. Lo dicho hace que Yuichiro y Camayo se asusten. Yuichiro se pone frente a Camayo. Así que eres un demonio maldito, sabía que no tenía que confiar en ti. Diría Yuichiro en pose de pelea. Tamayo al ver que Meliodas no tenía hostilidad decide preguntar algo. ¿Dijiste que está maldito? ¿Por qué tu padre decidiría hacer eso? ¿Porque lo traicioné? Decidí irme del clan de los demonios porque me di cuenta de que era algo tonto lo que hacía mi padre. Y si se pregunta no, yo no como humano, de hecho no había visto un demonio que comiera la carne humana. Diría Meliodas. Así que traicionaste a Muzan Kibutsuji tu padre. Diría Tamayo tratando de entender todo lo dicho. ¿Muzan Kibutsuji? ¿Quién es ese? Preguntaría Meliodas sin saber. ¿Acaso no sabe el nombre de tu padre? El nombre del rey demonios es Muzan Kibutsuji. Meliodas en su pensamiento. ¿Acaso hay más demonios que no están bajo el control de mi padre? ¿Dónde me mandaste Merlín? Cada vez pienso que no es tan descabellado pensar que me mandaste a otro mundo. Lo siento señora, pero creo que hay una confusión y acabo de unir algunos puntos y creo que tengo razón. Yuichiro y Tamayo ponen atención. Mi padre el rey demonio no puede estar en este lugar ya que la tierra sufriría daño, mi padre es el rey de lo demonio pero no es ese tal Muzan que usted acaba de decir. ¿Quiere decir que hay más rey demonios aparte de Muzan? Diría Tamayo exaltada. Si eso me temo, a diferencia de este tal Muzan que tiene como a los más fuerte a la lunas demoníaca mi padre tiene a los 10 mandamientos cada miembro con una habilidad sorprendente y una parte del poder de mi padre. ¿10 mandamientos? ¿Esas son las tropas élite de tu padre? Preguntaría Camayo. Así es, alguna vez fui su líder pero después que lo traicione mi hermano menor se ha hecho cargo de ello. Respondería Meliodas. ¿Y qué tan fuertes son esos 10 mandamientos? Preguntaría Yuichiro. Si lo comparo con una luna demoníaca, debo de admitir que los mandamientos son más fuertes. ¿Estás seguro de los que dice? Las lunas demoníacas son demasiado fuertes y son lo que tienen más sangre de Muzan. Diría Camayo. Sí estoy seguro ya que hace algunas horas me enfrenté a la segunda luna superior. Diría Meliodas sin importancia. ¿Qué hiciste qué? ¿Acaso acabaste con él? Preguntaría Camayo. Antes de poder cortarle la cabeza a ese demonio, escapó gracias a otro demonio que no sabía que estaba cerca. Diría Meliodas. No pensé que fuera tan fuerte como para vencer a una luna superior, bueno según tú eres hijo del rey demonio eso explica muchas cosas. Diría Camayo. Mientras esté en este lugar trataré de ayudar a los humanos contra los demonios y si es posible acabar con ese tal Muzan. Diría Meliodas.
Ya veo, sinceramente todo lo que ha dicho es un poco difícil de entender ya que, ¿quién podría imaginar que habría más demonios lejos de aquí? Diría Camayo. Meliodas no dice nada. Dime una última cosa Meliodas, ¿tu regeneración es igual a lo demonio de aquí? Preguntaría Camayo. No, debo admitir que estos demonios tiene una regeneración sorprendente, muy superior a la de nosotros. Respondería Meliodas. Ya veo. Diría Camayo pensando. Tamayo me podría decir cómo es el rey demonio de aquí. Por si me lo llego a encontrar tener cuidado. Preguntaría Meliodas. Muzan Kibutsuji siempre está vestido con un traje elegante, parece una persona no mayor de 30 años, tiene el pelo oscuro. Está bien, esto me servirá, ahora me iré para buscar un lugar donde quedarme mientras tanto. Diría Meliodas. Ya el sol está fuera, ¿acaso quiere morir quemado? Diría Camayo. El sol no puede matarme, puede estar tranquila. Diría Meliodas comenzando a caminar hacia la salida. Si es así no le diga a nadie más de que eres un demonio ya que, si Muzan se entera de que existe un demonio resistente al sol, no dudará un segundo en hacer una guerra para tener esa habilidad. Diría Camayo. Lo tendré en cuenta, por ahora a cada demonio que me encuentre le preguntaré sobre Muzan y sus lunas. No tendrá información de Muzan ya que, si los demonios dicen su nombre mueren en ese instante. Diría Camayo. Meliodas se sorprende. Será complicado tener información sobre él. Bueno, ya buscaré la forma de saber más sobre él. Diría Meliodas antes de desaparecer dejando a Camayo y a Yuichiro sorprendido por la velocidad del rubio. Mientras tanto en otro lugar. Una joven estaba llegando a la sede de los cazadores de demonios. Esta era Shinobu quien iba a informarle al patrón lo que había pasado con su hermana. Shinobu al llegar se percata que los demás pilares estaban reunidos junto a su líder. Shinobu al llegar se arrodilla frente al patrón. Señor Kagaya Obuyashiki, vengo a informarle sobre la misión de mi hermana y yo en la aldea. Ya sabemos los resultados pequeña, lamentablemente Kanae cayó en las manos de los demonios, me siento muy triste ya que era una buena niña. Diría el patrón con tristeza. Así que ya lo sabe, ella se enfrentó a la segunda luna superior y cuando llegué ya era muy tarde, ya ella estaba muy herida. Diría Shinobu. Lo dicho sorprende a todo. Con que se enfrentó a la segunda superior, nunca me hubiera pasado por la cabeza de que una luna superior se encontraba en ese lugar, me disculpo por mandarla solamente a ustedes dos, quizás si hubiera enviado a otro pilar junto a ustedes hubieran podido derrotarlo. Diría el patrón con un poco de culpa. Usted no tiene la culpa señor Obuyashiki, como dijo nadie se podía imaginar que una luna superior estaba en ese lugar. Diría Shinobu. Ve a casa Shinobu debe estar muy cansada mentalmente. Diría el patrón. Aún hay algo más que tengo que agregar. Diría Shinobu. Esto hace que los pilares la miren con curiosidad. ¿Y qué es lo que tiene que agregar? Diría el patrón. Cuando llegué con mi hermana ella aún no estaba muerta, hubo alguien que pudo detener al maldito demonio antes que le diera el golpe final. Diría Shinobu seriamente. Lo dicho confunde a todo en especial al patrón ya que en ese lugar no había más cazadores de demonios excepto a las hermanas mariposa. ¿Acaso era un cazador? Preguntaría el patrón. Según su palabra él no es un cazador de demonio. Respondería Shinobu. ¿Me está diciendo que alguien sin ser cazador de demonios se enfrentó a la segunda luna superior? Diría un sujeto con varias cicatrices en su cuerpo. Sé que es difícil de creer pero es la verdad, sin ser cazador de demonios se enfrentó a ese maldito. Si el patrón me da permiso le cuento todo lo que vi a detalle. Diría Shinobu con respeto hacia el patrón. Adelante Shinobu, dime lo que viste. Cuando llegué al lugar de la batalla ya mi hermana estaba tirada en el suelo con muchas heridas y sangre por todo su cuerpo. Yo iba a ir tras el demonio pero mi hermana me detuvo ya que me dijo que él podía con el demonio. Yo pensé que mi hermana al perder tanta sangre estaba diciendo cosas sin sentido pero le terminé de creer cuando ese chico con su espada pudo cortarlo a la mitad con facilidad. Esto dejaría más desconcertado a los pilares y pensarían que Shinobu simplemente estaba imaginando cosa. El patrón le haría seña a Shinobu para que siga hablando. Como era de esperarse el demonio se regeneró rápidamente ya que la espada de él no estaba hecha con el material especial. Después de eso él le ofreció convertirse en demonio pero solo hizo que el chico se enojara más y se lanzara para solo golpearlo con los puños hasta que solo quedó sangre de su cabeza. El demonio nuevamente regeneró su cabeza y seguía como si nada. Después de eso él usó una respiración que nunca había visto ya que su espada se rodeó con unas llamas negras. Él se lanzó para matarlo pero el demonio al ver el peligro esquiva el golpe que iba hacia su cabeza y recibió el daño en las piernas.
Esas llamas quemaron las piernas del demonio y él no podía regenerarse de nuevo. Yo estaba en shock en ese momento y cuando vine a darme cuenta él ya iba a cortarle la cabeza pero él desapareció. Otro demonio lo salvó seguramente con su técnica de sangre. Terminaría de decir Shinobu. Shinobu, lo que le ha dicho es difícil de creer pero sé que tú no eres una niña mentirosa. Pero dime qué pasó con ese chico y cuál es su nombre. Su nombre es Meliodas y le dije a él que me acompañara para que nos ayude contra los demonios pero no quiso. Yo lo iba a traer por la fuerza pero sin darme cuenta me dejó inconsciente con un golpe en el cuello. ¿Cómo es él? Preguntaría un pilar con una capa de flama. Él es un chico rubio de mi misma edad que mide 1,61, en su brazo izquierdo tiene un tatuaje de color rojo en forma de un dragón. Diría Shinobu. Ya veo, si es cierto que pudo hacer una respiración de llamas negra lo más seguro es que sea una variante de mi respiración. Diría el pilar. Shinobu, ¿ese chico vive en esa aldea? Preguntaría Kagaya. No, según él vive en un lugar llamado Britannia pero nunca había escuchado de ese lugar. Respondería Shinobu. Ya veo, si eso era todo pasaré la información que me diste para que lo busquen. Puede retirarte Shinobu, descansa. Diría el patrón. Shinobu se levanta y se va del lugar. ¿Creen que lo que dijo la hermana menor de Kanae sea cierto? Preguntaría un pilar alto. Ella Sobana segura de sus palabras, quizá esté diciendo la verdad. Diría el pilar de las llamas. Rengoku tiene razón, Shinobu sonaba muy convencida de sus palabras, pero no podemos confirmar nada hasta encontrar a ese chico, por eso le encargo a ustedes encontrarlo para unirlo al cuerpo de